Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la Palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Lucas capítulo 6, verso del 20 al 23. Dice la palabra de Dios: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque ¿qué va a pasar con ellos? Reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. ¿Por causa de quién? Del Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Grande en los cielos. Qué bueno que es en los cielos y no aquí en la tierra, en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Inclina tu rostro y vamos a dar una palabra de oración. Padre, damos gracias. Hoy nos humillamos delante de tu presencia, porque eres el Dios 3 veces santo. Y hoy te dignas servirnos a nuestra mesa. Señor, háblanos. Bendice tu palabra, bendice al que oye tu palabra. Permítenos entender esta parábola que tú un día se lo dijiste a tus discípulos y a los que estaban también allí escuchando. Y hoy somos tu auditorio. Ayúdanos a comprender qué es ser un cristiano. Enséñanos a entender qué es la bienaventuranza que dice tu palabra en esta escrito. Señor, gracias. Mira la necesidad de tu pueblo, la mía propia, Dios, y que podamos gozarnos en ti, entender lo que los discípulos estaban tan inquietos en aquella época y por qué y para qué tú les dijiste esta enseñanza. Danos la humildad para recibirte. Te agradecemos enormemente. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, le he dado título, como pueden leer allá: ¿soy bienaventurado? Es una sola pregunta. ¿Soy bienaventurado? ¿Usted qué respondería a esa pregunta? ¿Y por qué? La respuesta. Medite un segundo. El tiempo que llevas de existencia, ¿te consideras una persona bienaventurada? ¿Y por qué? Muy bien. En tiempos de sufrimiento, las preguntas sobre la bondad de Dios incomodan. ¿Por qué incomodan? Incomodan nuestras mentes porque precisamente estamos sufriendo. Y uno ve la escritura y uno dice: ¿y cuándo me va a llegar eso a mí? ¿Cuándo voy a parar de sufrir? Entonces la fe nos hace entrar en una lucha constante contra nuestras emociones y nuestra confianza en Dios mismo. Y debería sorprendernos el sufrimiento. ¿A usted le sorprende lo que usted está sufriendo? ¿A cuánto le sorprende lo que está hoy sufriendo? Gracias por su honestidad. ¿Es posible que el sufrimiento sea parte de la condición humana?
¿O quién se inventó el sufrimiento para ir a hacerle huelga? ¿Por qué tengo que estar sufriendo yo? ¿Por qué no sufre mi vecino que no me congrega, que es mal hablado, que engaña, que traiciona, que roba? ¿Será que el sufrimiento es una vocación ordenada por Dios? ¿O será que nos metimos a la iglesia equivocada porque es que la de por allí dice, pare de sufrir, bienvenidos, pare de sufrir? ¿A quién le gusta sufrir? Eso duele mucho, duele sufrir. En el pasaje de hoy, Jesús aborda el conflicto más complejo de nuestra experiencia. ¿Y cuál será? El problema del dolor. Y si no, dígalo cuando usted se pincha un dedito, cuando usted le machacan el dedito gordo del pie, cuando usted se levantó y se tropezó y ¡ay! O cuando usted se aporrea aquí en el codo, ¡ay! Se le encalambra uno todo. Y uno dice, ¡ay! ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? El detalle es que la misma Escritura nos muestra que Dios está involucrado y nos recuerda que viene un tiempo en que no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más aflicción ni tristeza. ¿Cuántos están conectados con la iglesia en el WhatsApp? Ustedes se dieron cuenta que ayer falleció la abuelita de nuestro hermano querido William Álvarez, el esposo de Catalina. Lo tuvieron allí al frente desde ayer a la 1 de la tarde hasta hoy a las 10 de la mañana, que ya pasaban al cementerio. Y la abuelita fue prácticamente quien crió a William. Entonces, ahora vamos a orar también para fortalecer esta familia. Eso es un hueco muy grande que deja en el corazón este tipo de partidas. Pero vemos que la Escritura nos está también diciendo que va a llegar un día en que ahí sí pare de sufrir. Pero la Biblia no nos está diciendo que es hoy, nos está diciendo cuándo, ¿cierto? ¿Cuándo sucederá eso, Lady? Cuando partamos a la eternidad, que venga Cristo por nosotros. Este sermón, el sermón de la llanura de Lucas, así lo llaman, es coherente con el sermón del monte que explica Mateo. Los dos sermones empiezan con una serie de bienaventuranzas, si usted pudo haberlo notado, y hay algunas diferencias entre las versiones que da Mateo y las que aquí está narrando Lucas. Pero una cosa está clara, escuche, son una serie de bombas. ¿Son qué? Puede ser que las hayamos leído tantas veces que nos hemos olvidado de lo revolucionarias que son. Son completamente diferentes de las leyes que propondría un filósofo o un sabio actualmente. Cada una de ellas es un desafío, cada una de estas palabras pronunciadas. Mire, es muy posible que el Señor haya hablado sobre el mismo tema y con las mismas palabras en diferentes regiones, porque sabemos que Jesús fue un predicador itinerante. Él iba de región en región, y es como decir un pastor hoy en día, un pastor como hizo el pastor ahorita. En Bello predicó el mensaje y aquí predicó el mismo mensaje. Entonces, probablemente es que Jesús estas palabras, con alguna variación, las hubiera repetido en diferentes aldeas. Las palabras fueron dirigidas principalmente a sus discípulos. Ese fue su auditorio principal. Pero sabemos que también habían otras personas a su alrededor y estas también tenían alcance de la voz que se estaba Jesús hablando y tuvieron la oportunidad de llevarse consigo esas verdades brillantes que el Señor pronunció aquí, en este texto. Entonces, fue parte de su enseñanza escuchar y entender este mensaje,
como lo que usted está haciendo hoy. Está escuchando y está atendiendo al mensaje que les traemos. Porque esto ayudó a explicar claramente lo que significaba ser un seguidor de Jesús, el Mesías. Si usted es de los curiosos que lee la Escritura, se va a dar cuenta por qué Jesús trae esta parábola, cuál fue la excusa que le generó y le motivó responder a una pregunta de su gran discípulo. ¿Quién fue el que le hizo la pregunta? Pedro, ¿cierto? Entonces, los que Jesús llama afortunados, aquí viene la bomba, lo que Jesús llama afortunados son los que el mundo considera desgraciados, y los que el mundo considera desgraciados son los que llama afortunados. Usted imagínese, donde aquí entre una persona y diga, con un micrófono más fuerte que este, y diga: felices los pobres y pobres de los ricos. Pues eso iría contra toda la escala de valores del mundo. La gente diría: este está loquito, es al revés. ¿Cómo va a llamar invertir los valores? Jesús acá les prometió a sus discípulos 3 cosas. Escuche bien, hay 3 cosas que les promete: que no le tendrían miedo absolutamente a nada. ¿A quién le gusta que le diga eso? Que Jesús te diga: usted no le va a tener miedo a nada. Lo segundo que les dijo es que serían felices a tope. ¿A quién le gusta ser feliz a tope? Y la tercera, ¿sabe qué les prometió? Que siempre tendrían problemas. A esa no nos gusta como mucho. Se mermaron los amenes. Chesterton, este fue un personaje cuyos principios siempre le estaban metiendo en problemas. Dijo una vez: me encanta meterme en aguas turbulentas, sale uno limpio. Jesús enseña que la felicidad del cielo compensará con creces los problemas de la tierra. Así que aquí tenemos palabras de esperanza. Si en este momento estamos sufriendo, dele gloria a Dios que esto no es eterno, que va a llegar un momento en que va a venir el novio por nosotros. Y ahí sí pare de sufrir. Esto es un pasito de nada. Aguante, espere en el Señor. Vaya tomando los consejitos, como dijo el pastor Tito, que es lo que se honra: el perdonar, el pasar de largo una afrenta. Tremendo. Entonces aquí Jesús está enseñando eso. Y también el apóstol Pablo recoge esas palabras de Jesús y él nos dice en 2 Corintios 4:17, nos dice: pues esta aflicción leve, o sea que Pablo estaba pasando pruebas, y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y es igual para nosotros. No se queje ni murmure por lo que hoy está usted atravesando, porque eso no se compara, pero en nada, a la gloria preciosa que va a llegar cuando estemos con Él, con el amado. Eso es nada. El desafío de las bienaventuranzas es: iglesia, ¿quieres ser feliz a la manera del mundo o a la manera de Cristo? Ya usted responde. Jesús muestra un camino mejor, un camino de verdadera esperanza al pobre, al hambreado, al triste y al aborrecido. Vamos a mirar entonces, porque Jesús con esta parábola, Él se dirige a estos 4 tipos de personajes: el pobre, el hambreado. No quería colocar hambriento porque suena como entonces lo puse hambreado, triste y al aborrecido. Esas 4 clases. ¿En cuál de esas 4 clases quizás nos ubicamos, o estamos en 2
o cojo las 3, o yo veo que yo estoy en las 4. Vamos a mirar porque eso es lo que Jesús se está refiriendo. Empecemos con el pobre. ¿Cuántos pobres hay aquí? Ay, tan bella. Y vamos a mirar si califica dentro de esto. Pobre. No tanto los que son pobres en los bienes de este mundo, aunque entre ellos pues se suele encontrar los verdaderamente pobres, sino los que son pobres de espíritu. Me llama la atención que aquí en Lucas solamente se refiere a pobres, mientras que en Mateo sí dice pobres en espíritu, pero no se están contradiciendo ninguno del otro, sino los que son pobres de espíritu, que en sí mismo y en el mundo entero no tienen ni encuentran lo que verdaderamente deleita su alma. Esta pobreza, hermanos, tiene una promesa gloriosa. Recibirán las verdaderas riquezas de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Es la promesa que hay para este tipo de pobreza. La pobreza espiritual, un corazón que siente su necesidad, es lo primero que nos hace aptos para el reino de los cielos, para el reino de Dios. Quien no tiene esta primera calificación de pobreza espiritual no va a calificar para las otras que él va a mencionar. Hay muchos, dice Agustín, que prefieren dar todos sus bienes a los pobres antes que convertirse ellos mismos en pobres a los ojos de Dios. La fuente de la verdadera humildad se encuentra solo en aquel quien, aunque era rico, ¿qué hizo? Se hizo pobre por usted y por mí. Este es de hecho un comienzo admirable. Es un comienzo dulce y amistoso de su doctrina, la que empieza Jesús y en su predicación. ¿Saben por qué? Porque no procede como hacía Moisés. ¿Qué hacía Moisés? Si nos devolvemos allá a los 5 primeros libros de la Biblia. Moisés daba órdenes amenazantes y aterradoras. Eso era lo que hacía Moisés, la ley, ¿cierto? Mientras que Jesús los da de palabras amigables. Él se inventaba parábolas, creaba historia, recreaba todo lo que estaba a su alrededor para llegar al corazón y cautivar el corazón del oyente. Y con promesas puras, las daba con promesas seductoras y amables. Y vamos comparando cómo le fue a Moisés cuando él hablaba y cómo le iba a Jesús cuando él hablaba. A veces obedecemos más al latigazo, ¿cierto? A veces cuando nos dan duro y en la cabeza, ay sí, pero cuando nos tratan con amor, nos volvemos los remilgaditos, tristemente. Nos gusta como que la dureza, Silvia, a veces. Entonces, la idea detrás de la antigua palabra griega para bienaventurado es feliz, pero en el sentido más verdadero de la palabra, no en el sentido moderno que hoy se usa, que es estar, yo soy bienaventurada porque me siento cómoda y entretenida en el momento. Eso no es ser bienaventurado. Lo real de bienaventurado es feliz. Y vamos a mirar qué era el sentido que Jesús explica aquí en la Escritura. Entonces, las bienaventuranzas no las poseemos por nosotros mismos. ¿O quién de ustedes dice, hoy voy a salir a buscar que sea bienaventurada? Dígame, Nelson, ¿dónde está la tienda de las bienaventuranzas para ir a comprar un costal que necesito un poco de bienaventuranzas? No, no las poseemos por nosotros mismos, pero Cristo nos las imparte al despertar en nuestros corazones que se han cansado bajo la presión de las cosas mundanas, el anhelo de espiritualidad. ¿Eso quién lo pone? Dios mismo. ¿Y será que Él se lo pone solamente a Arturito, a Marinita, a Elisa? No, Él lo imparte. Pero ¿qué hace la mayoría de la gente? Le da la espalda porque se vislumbra por lo que parece oro, pero resultó que no era oro, que era una estafa, que era un engaño.
amor eterno y resulta que las amaba a todas y hasta ahí le llegó su gracia. Entonces, este anhelo será verdaderamente satisfecho, no el mundanal, sino el que Dios mismo pone en el corazón. ¿A cuántos de ustedes, iglesia, les ha pasado, quizás en algún momento de su vida, que usted quiere más de Dios? Que usted quisiera que ese tiempo no pasara y congelen ya este momento porque es la gloria de Dios que me está llenando. Estoy sintiendo palpable la voz de Dios, la bendición de Dios, y uno quisiera como detener y que no pasara más. O en ese retiro espiritual, o en esa consagración en tu casa, o en esa lectura de la palabra y te cautivó y usted, ¿nos ha pasado? Eso lo pone Dios en su corazón y es porque usted está dispuesto y dispuesta. Es porque usted tiene pobreza espiritual y necesita del único que puede satisfacerla. Es Cristo y su palabra. Solo Él puede llenar nuestra vasija. Ninguna otra cosa de las que nos ofrezcan allá afuera. Son baratijas lo que el mundo ofrece. Los pobres en espíritu reconocen que no tienen bienes espirituales. Saben que están espiritualmente en bancarrota. Todos podemos ser pobres de espíritu. No lo tengo, no lo que tengo, sino lo que no tengo. Es el primer punto de contacto entre mi alma y Dios. No se pueden cumplir con nuestra propia fuerza, sino solo con la dependencia de un mendigo en el poder de Dios. Pero Jesús pudo decir: bienaventurados sois vosotros los pobres, porque considerados como un grupo, estos hombres pobres con respecto a bienes terrenales habían captado su estado de pobreza espiritual y estaban conscientes de sus riquezas en Dios. Dígame usted, ¿quién fue un Pedro? ¿A qué se dedicaba Pedro? Juan, Santiago. O sea, y ellos reconocieron: Señor, nuestra riqueza eres tú. Anduvieron con él para arriba y para abajo 3 años. ¿Y será que Jesús los montaba en sus caballos blancos y sus carrozas y los ponía a dormir en palacios? Eche patica conmigo y vamos para allí, y si nos sacan de allí, pues nos vamos para el otro lado, y en toldillos. ¿Y qué vamos a comer? Vamos a pescar, porque si no, ¿dónde vamos a encontrar la carnicería? Y todos ellos reconocieron que eran pobres de espíritu y que ni por la buena pesca que tuvieran, eso los iba a llenar. ¿Cómo está nuestra vida? Entonces, la suma total de las bendiciones resultantes del hecho de reconocer a Dios como Rey sobre el corazón y la vida que usted lleva ahora le pertenece a los pobres. Jesús muestra un camino mejor, un camino de verdadera esperanza al pobre, hambreado, triste y aborrecido. Pasemos con el hambreado. No se habla del hambre física, sino de ese mayor deseo por la comida de lo alto. ¿Cuántos desean comida pero de lo alto? Salir de acá y algún día, yo sueño, Silvia y Erika, que algún día ninguna de estas sillas esté vacía y que cuando se termine la primera escuela dominical nadie se para, sino que todos queremos más. Y aquí me quedo y sigue entrando gente y le toca sentarse por aquí arriba porque estamos sedientos, hambrientos de la palabra de lo alto. Qué lindo fuera eso. Qué lindo llegar a hacer eso. El hambre y la sed de la justicia, es de eso lo que se trata cuando habla de hambreado. Y dice: serán
saciados. Las abundantes riquezas de la belleza de la mesa de Dios son de ellos. ¿Será que Dios es un Dios de escasez? Mío es el oro, mío es la tierra, mío es la plata. Con su palabra, el poder de su palabra, todo fue creado. ¿De dónde? De la nada. Ese es nuestro Dios. Aquí enhambreados buscan comida y esperan satisfacer su apetito. Cuando usted siente hambre, ¿usted qué le suena por aquí? Es como un alacrán, un gusano, y eso hasta selva y hasta alguien te puede escuchar y uno sabe, Elisa tiene hambre. ¿Y usted qué espera? Sentarse en una buena mesa y quedar satisfecho. ¿A usted le ha preguntado quizás en un restaurante algún mesero, ¿quedó satisfecho? Y uno dice, sí, quedé satisfecho. Buscan comida y esperan satisfacer su apetito. Su hambre les da un solo enfoque. Jesús acá describió la bienaventuranza de los que se enfocan en Él. ¿Cuántos se enfocan en Jesús? ¿Cuántos leímos hoy su palabra antes de venir aquí al templo? Ya no se levantaron tantas manos, ¿sí ve? El enfoque en Él, el enfoque en su justicia. Como un hombre hambriento se enfoca en la comida, enfoquémonos nosotros en Cristo. Que seamos desesperados. Uy, Elisa, hoy no he leído palabra, voy a leer. ¿Cómo así que son estas horas del día y yo no he acudido al que sirve la mesa con manjares completos? Lo estaremos haciendo. Será nuestra vida personal, que no se limite solamente a un domingo o a un culto. Esta pasión es real, al igual que el hambre es real. ¿O será que el hambre es ficticia, Erika? Alguien se inventa que tiene hambre. ¿Quién tiene hambre aquí? No se la está inventando, la siente, es real. Esta pasión es natural. Es que el hambre, Silvia, es natural sentir hambre. Si la persona está sana, siente hambre. Por eso te dicen, usted está enfermo, no coma nada. No, deme comida. Entonces usted no está enfermo. Es una necesidad del que está sano, el comer. Esta pasión es intensa, al igual que el hambre. ¿Cuántos han sentido hambre alguna vez en su vida? Y uno es como con una agonía, y no tengo ni para un pan, y tengo que llegar a mi casa porque en mi casa sí hay pan. Es una pasión, puede ser dolorosa. Sentir hambre físicamente es doloroso. Al igual que el hambre real puede causar dolor. Y si no, transportémonos a esos países donde la gente literalmente se muere de hambre. Y usted los ve, puro esqueletico prácticamente. Y uno dice, Padre Santo, ¿cómo existe tanta gente? Y no nos vayamos tan lejos, aquí en Medellín hay gente que muere de hambre, niños y todo. Cuando vienes a la palabra, obtienes un poco de leche para nutrirte. ¿Usted sabía eso? Y tienes hambre de más. Es un argumento que estás en una condición de próspera y es un signo de salud, que tu alma está sana, que no tienes esos malestares y corrupciones que tienen otros hombres. Usted sabe, la gente que no cree en Jesús, saben que ellos también tienen hambre, pero ¿de qué? Los que no tienen a Jesús no tienen hambre de Jesús, tienen hambre de comida física, de caviar, de poder, de riqueza, de eso sí tienen hambre y hasta matan, porque no tienen a Cristo. Tienen hambre, pero esa no es el hambre que quiere Jesús. Acuérdese, el enfoque que sea Jesús. La metáfora aquí elegida por nuestro Salvador es la mejor y es la más adecuada que se puede concebir para expresar un principio activo, un principio poderoso y un principio fuerte como Él lo hizo, porque el hambre
es uno de los principios más fuertes que conocemos. Jesús lo usó como metáfora: hambre, los hambriados, los hambrientos. Es un deseo importuno. ¿Quién quiere tener hambre? No, uno no quisiera tener hambre, ¿cierto? Uno quisiera siempre estar llenito. La sensación de sed es quizás aún más fuerte porque es suficiente absorber todos los demás sentimientos, todos los demás pensamientos y limitar la atención a los medios más inmediatos de eliminar el dolor angustioso. Es bueno recordar, hermanos, que Jesús dijo esto en un día y a una cultura que realmente sabía lo que era tener hambre y sed. Recordemos la población donde se movía Jesús. Eran oprimidos por los romanos. No perdonaban el impuesto y cobraban exceso de impuesto, y la gente, si pago el impuesto, no como. Entonces, sabemos que esa era la cultura donde Jesús se movía y a la gente a la que les ponía su mensaje. El hombre moderno, ¿usted qué piensa que hoy en día el hombre moderno qué hace? Al menos en este mundo occidental, a menudo está distante de las necesidades básicas, del hambre y la sed. Todo lo tiene. Estoy en mi casa tranquila, lo pido a domicilio. Yo tenía hambre, ya la sacié, me lo trajeron, ni siquiera me muevo de mi cama. Tengo a alguien que me atiende en la casa, entonces no sabemos la necesidad del hambre y las necesidades básicas. Nos resulta difícil tener hambre y sed de Jesús y de su justicia, porque es que lo tenemos todo. ¿Usted no ha notado que el que más tiene es el que tristemente menos busca de Jesús? Porque ya lo tengo. Pues Elisa, ¿para qué me vas a invitar a esa iglesia si tengo miles y miles de millones en el extranjero, paraísos fiscales? Y no, yo estoy bien como estoy. No tengo sed de Jesús, tristemente. El hambre de justicia puede expresarse de varias maneras. Escuche bien. Un hombre anhela tener una naturaleza justa. Un hombre quiere ser santificado, ser más santo. Un hombre anhela continuar en la justicia de Dios. Un hombre anhela ver la justicia promovida en el mundo. ¿Usted estará entre ese tipo de personas que anhelamos que esto algún día cambie? Nuestro sistema judicial, el legal, el penal, en todos los ámbitos, en los negocios. Jesús prometió llenar a este hambriento para llenarlos con todo lo que pudieran comer. ¡Qué belleza! Este es un relleno, digámoslo así, extraño, que nos satisface y nos hace desear más. ¿Usted no le ha pasado que le sirven un buen plato y a usted se le acabó y usted con los ojitos está pidiendo más? ¡Ay, no le quedó más en la ollita! Eso está muy rico, deme más. Aquí nos está diciendo que Jesús va a satisfacer completamente esa hambre que usted y yo tenemos. La referencia es al hambre espiritual, una vez más, hambre de justicia. Ahí en Lucas, donde estamos leyendo, en el 6:21, él dice: vosotros que tenéis hambre ahora. Y una anticipación de esta bienaventuranza se encuentra en el Cántico de María. Recordamos, a los hambrientos colmó de bienes, fue lo que dijo María. Y el salmista también lo dijo, porque Él satisface el alma anhelante. Entonces mire que ahí está el requerimiento. Tengo hambre enfocada en Jesús y es anhelante, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, recordemos. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces el salmista dice, porque Él satisface el alma anhelante y llena de bondad el alma hambrienta. Si usted ya está lleno, usted no quiere comer más. ¿O quién de ustedes ya después de que le sirvieron sus sancochos, su mondongo, sus frijoles, no hable más de comida?
usted ya está lleno y usted hasta ya le fastidia, ya, un tamalito, no, pues ya me comí un montón de cosas, está lleno. Entonces, aquí que nos está diciendo el Señor, si yo estoy hambrienta de esta, debe ser a diario. Que cada vez que yo lea una porción de la Escritura me dé más hambre, me genere más, que Él me sacie y estar pegadita de Él y estar disfrutando de esos manjares que solo Él puede ofrecerme y darme y saciarme. Y al otro día nuevamente, Señor, quiero más, aquí estoy otra vez, quiero que llenes mi mesa, espiritualmente hablando. En una parábola narrada solamente en Lucas usted la encuentra, la del fariseo y el publicano, ¿la recordamos? Jesús nos ha dado una conmovedora ilustración de esta hambre espiritual. Vamos a ver si lo notamos. Nótese en las palabras, pero el cobrador de impuestos, puesto de pie a cierta distancia, no se atrevía siquiera a alzar los ojos al cielo, sino que ¿qué hacía? Él se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten misericordia de mí, el pecador. El hambre de aquí, que está tratando esa parábola de el publicano y el fariseo, el hambre de que aquí se habla es un anhelo de misericordia y perdón. Es un hambre de paz para la mente y el corazón. Es un hambre de pureza, es un hambre de santidad, es un hambre de comunión con Dios, lo que ahí ese fariseo le estaba pidiendo a Dios. Iglesia, Jesús muestra un camino mejor, un camino de verdadera esperanza al pobre, al hambriado, al triste y al aborrecido. Pasemos ahora con el triste. ¿Cuántos tristes hay aquí? Solo una y dos. Gracias por su honestidad. Y tres. Triste, hablándose del que llora. Los que sienten profundamente la angustia de los pecados, ese es el triste, y sus consecuencias. Y viven en constante dolor a causa precisamente de lo que ellos cometieron. Esa es la tristeza que aquí habla Jesús. Y miren la bienaventuranza que hay para ellos, porque se reirán. El gozo del Redentor será suyo, llenándolos de una felicidad más allá de toda comprensión humana. ¡Qué belleza es nuestro Dios! Quien se lamenta por su condición espiritual, ¿sabe qué va a pasar? Puede reír cuando Dios hace las cosas bien. ¿Y cuando hace Dios las cosas bien? Siempre, a cada momento, a cada instante, a cada segundo. Así sea que yo bajándome de aquí me descalabre, eso es bien para Dios, aunque yo no lo entienda. Y no soy profeta. Vengan los de primeros auxilios. Bueno, entonces tenemos que el salmista también dice: por la noche durará el lloro. ¿Y qué pasará? Y a la mañana vendrá la alegría. Este es un pasito, el estar aquí en esta tierra es un pasito. Jesús estaba sumamente preocupado por dar poder a los oprimidos. ¡Qué belleza! Pero se concentró en la mayor opresión de todas. ¿Quién me recuerda cuál es la mayor opresión de todas? La tiranía del pecado y la separación de Dios sobre el hombre. Entonces, sin ignorar la necesidad de los pobres, de los hambrientos y los que lloran en el sentido físico, Jesús se enfocó en la revolución espiritual que los cambiaría a ellos y que hoy te puede cambiar a ti, me puede cambiar a mí y cambiar a toda esta sociedad. Recordemos que había un auditorio original, eran sus discípulos, también habían personas alrededor escuchando, y hoy somos su auditorio, usted y yo. Mire, es obvio que esta bendición no puede aplicarse a todo tipo de llanto,
¿Usted por qué está llorando? Porque me dejó el novio. No, no es ese tipo de llanto. ¿Usted por qué está llorando? Me robaron el reloj. Y no es la canción. No, no es ese tipo de llanto. Entonces no se aplica a todo tipo de llanto, porque ya sabemos, se derraman lágrimas por razones totalmente terrenales, ¿cierto? Y hay un dolor del mundo que produce la muerte. Pero sobre todo los que lloran como discípulos de Cristo, o por Cristo, o por cualquier sentimiento verdaderamente cristiano, sobre todos ellos descansa esta bendición, esta bienaventuranza que está tratando aquí el Señor. Mire, el lloro a que se hace referencia aquí tiene como fuente la tragedia del pecado. Sin embargo, no es necesario limitar este lloro a lo que ocurre debido a los pecados individuales de la persona, aquellos con que él mismo ha ofendido a Dios. Este tipo de dolor puede ser ciertamente punzante. ¿Usted no le ha pasado que cometió algo y a usted se le clava como una espina y uno dice, ay, le fallé a Dios más que a la persona, es a Dios? Y uno eso no lo deja. ¿Quién vivió eso en la Escritura? David, recordamos. Eso no lo dejaba tener paz, tanto que le escribió un salmo, ese lo atormentaba. Sin embargo, sin duda hay más que eso incluido, más que ese dolor punzante. Mire, los regenerados, ¿cuántos regenerados hay acá? No degenerados, sino regenerados por Cristo. Yo considero que toda la iglesia, aunque usted no levante su mano, yo lo meto ahí. Los regenerados aprendemos a amar a Dios en tal medida que lloramos por todas las obras impías que los impíos han hecho impíamente. ¿Me entendió el trabalenguas? Lloramos. Inclusive cuando vemos una noticia que algo fatal, uno, yo soy, ay, Padre Santo, eso no fue a mí, pero es como si me lo hicieran, porque a uno le duele la injusticia, tanta maldad que hay en esta tierra. Su lloro es teocéntrico, el suyo y el mío debería ser así, un lloro teocéntrico. Suspiran y lloran no solamente por sus propios pecados, ni solamente por estos sumados al poder de los impíos para oprimir al justo, sino por todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Les duele que Dios, escuche bien, su propio Dios, a quien aman, sea deshonrado. ¿A usted le duele que el Dios a quien usted ama y sirve sea deshonrado? Si no le duele, debería dolerle. Duele y duele mucho. Lo hemos sufrido hasta en nuestra propia familia, cuando se burlan. Usted otra vez para la iglesia, viene de la iglesia, va para la iglesia, usted no sabe si no hay iglesia. Y todas las demás ofensas que usted pueda recibir. El salmista dice, ríos de agua descendieron de mis ojos. Escucha el salmista. Porque ellos no guardaban tu ley. Era el dolor del salmista. El Salmo 119, verso 136. Y si nos vamos también, hay un capítulo altamente conmovedor con Daniel. Al llorar y confesar pecados, combina sus pecados personales con los de su pueblo. Daniel 9, del 1 al 20. Mire cómo ruega Daniel. Él dice, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Hermoso Daniel como oraba. Sufría porque en el entorno donde él se movía adoraban a cualquier dios menos al Dios de dioses. Dios, por su parte, los consuela con las alegres nuevas de su amor perdonador. Es
Él quien perdona, fortalece, libera, tranquiliza. Así las lágrimas, escuche bien, como las gotas de lluvia caen en la tierra y brotan en flores. ¡Qué belleza! Es lo que Dios hace con tus lágrimas. Él las seca, Él las conoce, sabe tu opresión, porque Jesús muestra un camino mejor, un camino de verdadera esperanza al pobre, al hambriado, al triste y al aborrecido. Miremos por último el aborrecido. ¿Cuántos son odiados aquí? No le dé pena. Hay gente que te odia simplemente y ni te conoce y te odia. Y te pone la cascarita para que caiga. Y es feliz cuando se da cuenta que estás sin trabajo, que te está yendo mal, que te botaron, que están sin casa, que estás sin techo. Creo que todos aquí en algún momento hemos vivido este episodio, ¿sí o no, Magda? Y si no, que lo diga Magda, que si muestran este odio apartándose de ti, condenándote al destierro como personas afligidas por una enfermedad maligna, ni que usted sufriera de quién sabe qué, ¡ay! Ahí viene. Lo hacen a uno a un lado porque eres creyente, porque eres persona de testimonio, porque te sabes la palabra, hablas palabra. Es que, hermanos, ¿de quién más vamos a hablar? Vamos a sentarnos aquí 1 hora a hablar de la novela del día. De Cristo. No hay nada más deleito. No, hermanos, yo no encuentro otro tema diferente a hablar de la Escritura. Yo me deleito si usted me pone conversa de la Escritura. Ahí me tiene sentada todo el día. La Escritura, la Escritura. Entonces, si estas personas te hacen a un lado, te vituperan, te echan tu nombre de ellos y de la sociedad a causa del Salvador. Pensemos, hermanos, en las personas que se ven espiritualmente pobres y hambrientas. Piense usted, quienes con llanto buscan a Dios, quizás seas tú mismo. Parece imposible que estas personas sean odiadas, pero lo son. Uno dice, uy, pero ¿cómo le hacen eso a esta persona y lo hacen? ¿Por qué? Es que tenemos un enemigo que es el enemigo de Cristo y ninguno de nosotros se va a escapar de tener ese enemigo. Recuerda que Él dice que anda como león dormido, buscando, no está dormido, ¿a quién devorar? ¿Y a quién es el que devora primero? Mire, al que no sabe de esto. Ese, téngalo por seguro. Espero que usted salga de aquí rapidito a leer palabra en la casa, todos los días y a toda hora. Esa es una delicia. No pasó mucho tiempo, hermanos, para que estas palabras de Jesús se convirtieran en realidad de sus seguidores. Los cristianos primitivos, los de esa época, oyeron a muchos enemigos apartarles, vituperarles y considerar sus nombres como malo. Los cristianos fueron acusados. ¿Sabe de qué? Mire, canibalismo, debido a una tergiversación grosera y deliberada de la práctica de la cena del Señor. Como el cuerpo de Cristo, son caníbales, están comiendo un cuerpo de un Señor. Fueron acusados de inmoralidad debido a la falsificación deliberada del banquete del amor semanal que realizaban en sus reuniones privadas. Entonces, están celebrando el banquete del amor, ellos son inmorales. ¿Qué más los acusaban? De fanatismo revolucionario, porque creían que Jesús volvería y que la historia tendría un final apocalíptico. Los acusaban de dividir las familias, ya que cuando un matrimonio o padre se convertía en cristiano, a menudo había cambios y habían divisiones en la familia, y entonces te desheredo para afuera. Entonces, ustedes dividen las familias. Los acusaban de traición porque no honrarían a los dioses romanos ni participarían en la adoración del emperador. Entonces, ustedes los acusaban de traición y para el foso de los leones o para el Coliseo romano. ¿Usted hoy cómo es acusado?
simplemente medite. Hermanos, es una paradoja ser tan feliz cuando se les odia. ¿Usted no lo ve así? Pero estos perseguidos pueden hacerlo porque su galardón es grande en los cielos y porque los perseguidos están en buena compañía. Los profetas que los precedieron también fueron perseguidos. Termina así diciéndoles Jesús. Preste atención a lo que le voy a decir, mire. Algunos hombres que de hecho se gozaron y se alegraron cuando fueron perseguidos, les voy a decir como cuáles, y son reales. George Roper llegó a la hoguera saltando de alegría y abrazó la hoguera donde fue quemado como si fuera un amigo. El doctor Taylor saltó y bailó un poco mientras se acercaba a su ejecución, diciendo, cuando se le preguntó cómo estaba, él dijo, bueno, alabado sea Dios, mi buen maestro, nunca mejor, porque ahora estoy casi en casa, incluso estoy en la casa de mi padre. Lawrence Saunders, quien con una cara sonriente abrazó la estaca de su ejecución y la besó diciendo, bienvenida a la cruz de Cristo, bienvenida a vida eterna. Si a usted llega una persona con un rifle, de por allá de yo no sé dónde, te voy a matar ya, Arturito, porque es que usted es cristiano. Y Arturo abraza la escopeta y el fusil. ¡Qué bendición! ¿Me mandas para la casa del Padre? ¿O se muere de miedo? ¡Ay, Estrellita, por Dios! Calla esos ojos. No soy profeta, ojo ahí. Miren, hermanos, en cierto sentido, estas palabras constituyen una profecía. Describen lo que va a ocurrir a los seguidores de Jesús. ¿Cuántos seguidores de Jesús hay aquí? Qué bendición, me alegra. Después de su partida de la tierra, todo esto le empezó a ocurrir a sus discípulos. No esperaron a que Él se fuera. De hecho, ya eran perseguidos cuando estaban con Jesús. En ese mismo momento, mientras el maestro aún estaba con sus discípulos, este odio ya se estaba manifestando. Acuérdese que hicieron con Juan el Bautista y estaba el maestro ahí. ¿Y qué le hicieron? Paila, le cortaron la cabecita. Es seguro que quienes no vacilan en dirigirse a Jesús diciéndole, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿A quién le dijeron eso? Al mismo Jesús, al Hijo de Dios. No iban a vacilar en mostrar su odio a sus discípulos. Y hoy, ¿usted cree que nos vamos a escapar usted y yo por ser creyentes? Si eso hicieron con el palo, ¿qué no harán con las ramas? En Juan 9, verso 22 y verso 34 muestra que este odio implica la exclusión, aún la expulsión de la sinagoga. En esa época se llamaba sinagoga. Los insultos además estaban siendo e iban a estar siendo amontonados sobre los creyentes. Lo que estaba sucediendo, hermanos, al Salvador iba en cierto sentido a caer también sobre sus discípulos. Escarnecer el nombre de un discípulo, sea por negarse a mencionarlo, pronunciarlo con desagrado, ridiculizarlo o por expulsarlo de la membresía de la sinagoga, era otra forma de causar daño a los seguidores del varón de dolores. O sea, es que lo más sagrado que se tenía en aquella época era la sinagoga, y para que a un judío le dijeran expulsado de la sinagoga, pues eso era mortal. Si a nosotros hoy nos dicen, no hay más iglesia, ¿usted cómo se sentiría? Ay, qué tan rico, ya no gasto pasajes y simplemente prendo el televisor y me congrego por ahí, como nos tocó en pandemia. Otro nos va a doler porque sí queremos el contacto con la iglesia, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, que ellos se alegren y salten de gozo. Por cierto que son bienaventurados, dice el maestro, que ellos recuerden que la recompensa que recibirán está en proporción, escuche bien, pero mucho mayor que el sacrificio.
lo del principio que les dije, esto que estamos viviendo acá de sufrimiento, de tortura, esto es nada frente a la gloria que nos viene, que nos está siendo preparado. Es que Jesús muestra un camino mejor, un camino de verdadera esperanza al pobre, al hambriado, al triste y al aborrecido. Concluyamos, los pobres, los hambriados y los que lloran son los mismos. Los pobres y los que sufren necesidad, que en la tierra son tenidos por los últimos. En efecto, el que es pobre no tiene nada con que saciar su hambre. El que es pobre es impotente y ve cómo se halla indefenso, sin protección. Los pobres, los hambrientos y todas aquellas personas que lloran, de quienes habla Jesús acá en esta parábola, no poseen bienes materiales y sufren miseria, pero esperan en Dios, confían a Dios su miseria y la reciben como la suerte que les es asignada por Dios. Es que déjeme decirle que Dios es el que controla sobre tu tragedia o sobre tu bendición, sobre tu pobreza, sobre tu riqueza. Es Dios el que controla, no X persona, ni X situación, ni X pandemia, no. Dios está por encima de, póngale el nombre que sea. Jesús les levanta los ánimos y les da su palabra de consuelo. ¡Qué belleza! Israel ha experimentado en su historia que Dios toma bajo su protección a los oprimidos y a los pobres, si ellos ponen en Él su esperanza, claro está. Y es la misma palabra para nosotros hoy en día. Dios le da lo más grande que Él mismo ha prometido y que conoce la historia de la salvación y que es el reino de Dios. Cuando Dios tome posesión de su reino, todo estará en orden. Entonces serán saciados los hambrientos, no con manjares de la tierra, sino con una comida que aventajará a toda comida de la tierra. Dice el salmista, serán saciados con la contemplación de su gloria. ¿Qué mejor que eso? Usted no se ha llegado a imaginar cómo será Dios, cómo será ver a Jesús, cómo será el Espíritu Santo. Los que lloran reirán, pues Dios consolará a todos los afligidos, lo dice Isaías. Hermanos, el reino de Dios es un presente que depende de la libre disposición de Dios. Es gracia, pero es también gran recompensa. ¿Qué es? Dios pone condiciones, ¿o será que no? Pueden entrar aquí cualquiera, como estén. No. Dios pone condiciones para la admisión en su reino. ¿Cuál es la condición? Fe en Jesús, no se le olvide. Adhesión a Él. Perseverancia y firmeza en la persecución, aceptación de la suerte que acompaña la condición del discípulo. Usted y yo somos discípulos de Cristo. Solo el que cumple esas condiciones será agraciado por Dios con su reino. Las expresiones pobre, hambre, lloráis y aborrezcan tienen implicaciones espirituales. Jesús no elogia la pobreza, Jesús no elogia el hambre, Jesús no elogia la tristeza y el reproche en sí mismos. Estos sufrimientos traen bendiciones solo cuando se soportan por causa del Hijo del Hombre. De ahí que la pobreza de espíritu, el hambre de justicia, los que ahora lloran por el pecado y el destierro social por causa de Cristo son fuente de bendición. Nos encontramos, hermanos, frente a una decisión que empieza en la infancia, desde que usted nace hasta el final de su vida. ¿Vas a escoger el camino fácil que produce un placer y un provecho inmediato, o vas a escoger el camino difícil que produce trabajos y hasta sufrimientos a veces? ¿Quieres tomar el placer y el provecho momentáneo o estás dispuesto a fijar tu mirada más allá
y a sacrificarlos por un bien mucho mayor. ¿Te vas a concentrar en las recompensas del mundo o en las recompensas que te da Cristo? Si sigues el camino del mundo, tienes que abandonar los valores de Cristo. Y si emprendes el camino de Cristo, pues tienes que abandonar los valores del mundo. Así que ahora, hermanos, ya puedo responder a la pregunta del inicio. Soy bienaventurado. Póngase de pie y demos gracias al Señor. Padre, damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, oh Dios, porque tú nos enseñas, como lo hiciste con los discípulos y con tu audiencia en aquella época. Aquí estamos, Señor, pobres, hambriados, tristes, odiados por tu causa. Ayúdanos a ser fuertes, a estar sembrados en tu palabra, a entender que esto que estamos viviendo es nada comparado con la eternidad gloriosa que viene a estar en tu presencia, Maestro. Enséñanos a ser humildes, sencillos, a enamorarnos de ti y de tu palabra, a decirle al mundo no, con todas sus baratijas, con todos sus ofrecimientos, que eso no nos deslumbre, que no nos enceguezca nuestra mente y corazón. Por el contrario, que tu palabra sea esa lumbrera, como dice el salmista, que alumbra nuestro camino día a día, hasta en el pensamiento más remoto, hasta lo que nuestro corazón hoy siente. Ayúdanos, Padre, como iglesia, a ser bienaventurados. Amén. El Señor les bendiga.